Buenos días, hoy os traigo una revisión, una sesión técnica sencilla, más o menos corta, sobre una técnica que utilizamos nosotros todos los días, la pulsioximetría. Como concepto, bueno, nos sirve para medir, es la medición no invasiva de los oxígenos que transporta la hemoglobina dentro de los vasos sanguíneos. Y para ello utilizamos un aparatito que se llama pulsioxímetro, que lo conocemos todos, o saturómetro. El fundamento físico es un poco complejo, pero se basa en la absorbancia por parte de las distintas moléculas que tenemos en la sangre, en concreto la oximoglobina y la hemoglobina reducida, de la luz a distintas longitudes de onda. El aparato tiene un foco emisor y un foco receptor, emite luces y durante la onda pulsátil mide la absorbancia, hace una resta con la absorción basal y calcula el porcentaje de oximoglobina, más o menos. ¿Y esto para qué nos sirve? En el fondo, lo que nosotros obtenemos cuando obtenemos la saturación de oxígeno es simplemente un numerito, un porcentaje, 90, 95, 80. Esto nos sirve para determinar la presión arterial de oxígeno, que eso es lo que en el fondo nos interesa. Vemos que hay una correlación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. En torno al 98% estaría en 100 milímetros de mercurio, 95% 80, estos serían los valores normales, por debajo del 95% estaríamos ya en hipoxemia y por debajo del 90% estaríamos en insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo sabemos que esta relación se cumple? Lo sabemos por la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina relaciona la saturación de oxígeno con la presión arterial de oxígeno. Entonces, la curva se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha en función de una serie de factores, como son el pH, la presión arterial de CO2, la temperatura y el 2,3-difosforilicerato. Si se desplaza hacia la derecha hay más tendencia a ceder oxígeno y si se desplaza hacia la izquierda hay menos tendencia a ceder oxígeno. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque si la curva se desplaza hacia la derecha, en principio no pasaría nada, ya que la relación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno sería igual o superior a la que hemos visto antes. Sin embargo, si la curva se desplaza hacia la izquierda, la relación entre la saturación arterial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno sería igual o menor a la que hemos visto antes. Y esto podría artefactar de alguna manera el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener el material, que sería el pulsoxímetro, quitar la laca de las uñas para que no interfiera con el fotorreceptor, eliminar los dispositivos electrónicos, ya que podrían hacer interferencia, y evitar la luz intensa que también podría artefactar al fotorreceptor. Y la técnica, pues es bastante sencilla y la verdad es que todos la conocemos. O sea, el sensor se aplicaría en un dedo de la mano, pero no solamente se puede aplicar en un dedo de la mano, el lóbulo de la oreja, la nariz, los dedos de los pies. Habría que realizar la lectura una vez que se hubiese estabilizado la frecuencia cardíaca y utilizar la medida, utilizar el método de fijación más apropiado para el paciente, bien sea pinza o bien sea un adhesivo. Los tipos de pulsoxímetro, pues básicamente existen dos tipos, estáticos y móviles, en función de donde estemos. Si estamos en un medio hospitalario, unidad de cuidados intensivos, pues vamos a tener pulsoxímetros estáticos que van a estar unidos a otro tipo de aparatos de medida que nos van a dar una información más completa del paciente. Sin embargo, nosotros en la atención primaria, en ambulancias, etcétera, lo que vamos a tener son pulsoxímetros móviles que nos van a servir para nuestra práctica diaria y para el manejo en las ambulancias, etcétera. ¿Cuáles serían las indicaciones? Pues la primera y la más importante sería que nos ayude a detectar situaciones de hipoxemia aguda en cualquier tipo de pacientes. Es decir, la hipoxemia aguda se puede deber a múltiples etiologías. Sin embargo, las que nosotros vamos a manejar más frecuentemente en la atención primaria pues van a ser las reagudizaciones del EPOC o el asma. Y para estos casos es para donde mejor sería utilizado el pulsoxímetro. Luego también para hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento farmacológico que le hemos puesto a nuestro paciente, bien sea de forma aguda o bien sea de forma crónica. Otra indicación importante sería para
para hacer un seguimiento de la oxigenoterapia en domicilio a los pacientes que tengan oxígeno domiciliario, intentando mantener una saturación de oxígeno entre el 92 y el 93%. La cuarta sería detectar pacientes en quienes sería rentable realizar una polisomnografía por la posibilidad de padecer un síndrome de apnea obstructiva del sueño. En este caso tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad, y así para un punto de corte del 4% aproximadamente, pues tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 98%, y estos pacientes se beneficiarían de realizarle una polisomnografía para comprobar si efectivamente o no tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño. La quinta indicación es la más compleja, pero también nos serviría para el diagnóstico de isquemia distal en miembros inferiores en los diabéticos tipo 2. En este caso, la técnica sería poner el pulso oxímetro en un dedo de la mano y luego hacer la medición en un dedo del pie. Primero con el paciente en decúbito supino y luego con la extremidad elevada a 30 centímetros. Y ver si existe una diferencia del 2% o mayor entre ambas medidas. Esto se ha estudiado en pacientes diabéticos tipo 2 y se ha visto que tiene una sensibilidad parecida a la ecodoppler. Y analizando los datos he podido determinar que tiene un coeficiente de probabilidad positivo de 25,6 y negativo de 0,23. Por lo tanto sería bastante útil para nuestra práctica diaria. También se han hecho estudios en pacientes ingresados en medicina interna acerca de lo mismo, pero en este caso no ha sido tan rentable el uso de la pulsoximetría. ¿Cómo actuaríamos en función de los distintos valores que tengamos en el pulsoxímetro? Bueno, pues si tenemos más del 95%, en principio podemos estar tranquilos y no tendríamos que hacer una actuación inmediata porque el paciente se encuentra en valores normales. Entre el 90 y el 95% ya requiere tratamiento, monitorizar la respuesta a ese tratamiento y valorar derivación al hospital. Por debajo del 90%, el enfermo ya se encuentra en una situación más complicada, una hipoxia severa, y necesitaría oxigenoterapia, tratamiento y traslado al hospital. Y por debajo del 80% es una situación crítica que requeriría intubación y ventilación mecánica. ¿Cuáles serían las limitaciones de esta técnica? La primera es la anemia grave. En anemias con hemoglobina por debajo de 5 miligramos por mililitro, los valores se artefactan demasiado. Que haya interferencia con otros aparatos electrónicos. Que el paciente se mueva y por lo tanto no se pueda establecer una medida correcta. Que haya contrastes intravenosos que interfieran con la absorbancia de la luz por parte de las moléculas de la sangre. Que haya una luz ambiental muy intensa que interfiera con el fotorreceptor, o que el pulso venoso esté aumentado, en cuyo caso necesitaríamos colocar el pulso oxímetro por encima del nivel del corazón. Situaciones especiales, estas he llamado a aquellas situaciones en las que, si bien en principio no se artefactaría la lectura del pulso oxímetro, sí que teníamos que tener cuidado porque podrían suponer algún problema, como por ejemplo la pigmentación de la piel. En pieles muy pigmentadas tendríamos que buscar aquellas zonas con menor pigmentación para que la lectura fuese más correcta. Situaciones de hiperoxia, mala perfusión periférica, porque en ese caso el pulso distal sería tan débil que el pulso oxímetro podría llegar a no detectarlo. Fístulas arteriovenosas, en el caso de que nos produzca una mala perfusión periférica y por lo tanto que el pulso sea tan débil que no lo detecte el aparato. Ictericia, por la misma razón que la pigmentación de la piel, y la hemoglobina fetal, que en principio se ha visto que no artefacta la lectura del pulsosímetro. Bueno, como conclusiones, pues podríamos establecer una serie de inconvenientes y una serie de ventajas. Los inconvenientes es que esta técnica no nos informa del pH ni de la presión arterial de CO2, que habría dificultades en aquellos pacientes críticos y con mala perfusión periférica, pero bueno, esto no es un elemento que nosotros nos vayamos a encontrar en nuestra práctica diaria, salvo que estemos en urgencias, y que no detecta la hiperoxemia. Las ventajas es que es fácil de usar y que no requiere un entrenamiento especial.
que tiene una alta fiabilidad en valores por encima del 80%, que nos permite una monitorización rápida, continua y no invasiva, que también nos informa sobre la frecuencia cardíaca y nos podría alertar sobre aquellas situaciones de mala perfusión periférica, que es barato, manejable y fácil de usar, en nuestro caso en atención primaria, y que es muy útil para aquellas patologías de nuestra práctica habitual, como pueden ser EPOC, asma o insuficiencia cardíaca. Y ya está. Directo al grano, muy bien. Creo que más o menos ha sido claro y conciso. Una pregunta. Tenemos aparatos, muchos de nosotros, ¿no? Eso que te mide el tiempo que te ha dado. Una pregunta que yo le he hecho, pero ahora viniendo, era, no sé si a vosotros os encontráis con la situación de que los pacientes te piden y que incluso te preguntan si se pueden comprar el aparato. Algunos ya se lo han comprado, porque ya venir solamente a que le ponga el aparato en el dedo y tal. Yo estuve leyendo temas relacionados con la información a los pacientes de la utilización del proceso negro, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece la idea y en qué patologías creéis que se puede indicar, ¿no?, que el paciente pudiera beneficiarse de esa situación? Lo digo así, lo pregunto a ti o se lo digo al aire. Hombre, creo que el paciente tenga información y tenga información de su propia enfermedad siempre es bueno. El problema que se puede encontrar es que no sepa interpretar correctamente esa información. También es cierto, porque a raíz de esto también estuve buscando artículos, y la telemedicina también parece ser una cuestión que tiene tendencia a implantarse. Claro, la telemedicina va a requerir que el paciente sea más consciente de las distintas alteraciones que puede ir sufriendo. Entonces, para casos específicos, yo creo que podría ser útil, pero no para todos los casos. Yo creo que la pulsoximetría es una técnica de esa que es un cañón en la atención primaria. Pero un cañón porque, en definitiva, dentro de las tareas nuestras, aparte de atender pacientes con patología crónica, una de nuestras funciones es identificar a aquellos pacientes que hay que derivar de forma urgente o preferente a un hospital, con los cuales podemos actuar, por ejemplo, haciendo una nebulización que funciona muy bien. A mí me parece una técnica sensacional, de esas cosas que han sido innovadoras y revolucionarias. Pero una dificultad que a mí me planteo algunas veces es utilizarla como herramienta de toma de decisiones sin contrastarla con la clínica. Lo digo porque la técnica es fiable, pero entre comillas. Yo tengo la sensación de que falla algunas veces, los pacientes se mueven, hay situaciones que interfieren con la determinación, y tened en cuenta que estamos decidiendo si el paciente no le hacemos nada, lo atendemos aquí, lo derivamos a un hospital. Por lo tanto, hay que contrastar la validez de la técnica dentro de lo razonable. Y a mí me sirve muchísimo la situación clínica del paciente, porque cantidad de veces me ha salido una pulsoximetría baja y digo, no me la creo. Tan sencillo como decir, bueno, ¿cómo está el paciente? Si el paciente está bien, perfectamente, cambiar el dedico, repetir, porque es que al final te sale siempre más alta. Entonces, simplemente eso que a mí me parece que aporta muchísimo. En relación a la pregunta que decís de lo de la participación del paciente, siempre el capacitar, empoderar a los pacientes es sensacional, hacerlos partícipes del control de sus enfermedades crónicas es sensacional, pero tengo la impresión de que esta en teoría es un aparato que vale 60 euros, que no es muy caro, que en teoría los pacientes podrían utilizarlo, pero no acabo de tener claro la utilidad como puede ser con otras técnicas de autoexploración o autocontrol. ¿Por qué? Porque en definitiva está hablando de una situación clínica, concreta, ocasional, en la cual tomamos la decisión de derivamos o no derivamos al paciente. Entonces, tendrían que ser a lo mejor pacientes muy pasadicos de rosca, no pacientes habituales, porque yo creo que el rendimiento objetivo en la mejora del control, me imagino que no hay estudios, pero yo no lo sé, pero el rendimiento objetivo yo creo que en general es limitado. Puede tener la utilidad de que al final, si conseguimos que el paciente tome el control de su enfermedad, está bien. Ahora, desde el punto de vista de las decisiones en los pacientes, a mí me parece
que probablemente no aporta tanto. Es una opinión personal, ¿eh? En una de las indicaciones que le ha puesto es en pacientes con oxigenoterapia crónica, Sí. que tienen que modular o modificar el flujo de oxígeno, y yo creo que solamente sería en ese caso. En el caso de que están con oxigenoterapia, tienen más fatiga de la habitual, y tienen, porque en el resto, que son patologías estables pero agudas de pronto, efectivamente no tendría tiene... que ser cuando hay intención de tratar o de modificar algo en función de es decir, que ya tiene de por sí una hipoxemia crónica y queremos saber si es que se está pasando, ¿no? Pero O al revés. teniendo en cuenta los problemas que tienen en cuanto a sensibilidad y tal, y teniendo en cuenta que el paciente tendría que también valorar más cosas, no solo el resultado de eso, sino cómo se encuentra, una serie de parámetros, o el familiar, eso también tendría sus riesgos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que, aparte, como es lógico, los inconvenientes que hay en pediatría para valorarlo, como lo podéis imaginar, yo creo que es una técnica que te sirve para confirmar lo que tú estás pensando. Si intenta en contradicción con lo que tú estás pensando, pues te fías más de lo que estás viendo que lo que te pone el aparato. Es decir, pienso yo que, en fin, porque está claro, un bebé, un niño, empezamos a dejar tranquilo, ¿no? Es decir, una de las dudas es, decir, la temperatura del ambiente está a una temperatura, es decir, que no tiene la mano fría ni estas cosas, ¿no? Es decir, para añadirle fiabilidad, ¿no? Es decir, que en cierto modo también hay que cantarlo, ¿no? Si es un día de invierno y viene frío y tal, y que es cuando viene la bronquiolitis y tal, y los tenemos a todos como los tenemos, y que sería también ese aspecto, también había ese aspecto